Creo que ya está asistente. Asistente. Bueno, aquí estamos de nueva cuenta. Creo que ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Al fondo está la diosa Temis, como siempre, presente. Aquí en la oficina, en el despacho jurídico Burrol Martínez Asociados. Ya está, todavía no se habla. Asistente, ya estamos en vivo y en directo, asistente. A ver, confirme. Ok, muy bien. Bueno, aquí estamos, ya me conocen. Soy el licenciado Hugo Gurrola, abogado litigante de esta ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Aquí al fondo, como siempre, la diosa Temis, al pie del Pero bueno, en fin, estamos de nueva cuenta aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerca del internacional número 2. Reitero, ya me conocen, soy el licenciado Hugo Gurrola, abogado litigante, miembro de la barra, miembro activo de la barra de abogados de aquí en mis teléfonos ya los conocen, se los voy a como quiera comentar, voy a hacer alusión a los mismos para que tengan como referencia y estoy a sus órdenes en horarios oportunos y apropiados. El de la oficina es 867-333-0507, el teléfono celular personal de su servidor es el 867-307-5064. Bueno, vamos a abordar un tema, es para la raza que va en los primeros compendios del derecho vigente y que se encuentra actualmente impartiéndose en todas las universidades, por lo menos aquí en el estado de Chihuahua. Vamos a entrarnos a comentar y a estar interpretando las disposiciones legislativas del Código Civil en la cuestión de el libro segundo del mismo ordenamiento penal que hice alusión instantes, en su libro segundo de los bienes. Vamos a ver qué son los bienes. Título primero, disposiciones preliminares. El Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas enuncia en su dispositivo legal o en su numeral o en su artículo 660, dice a la letra: son bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación. ¿Cómo lo interpretan ustedes eso, raza? Dice, son bienes, ahí está el concepto de bienes, lo que dispuso un legislador a través de todo el proceso legislativo ahí en el Congreso del Estado. ¿Cuál iba a ser la excepción que le iban a otorgar a los bienes? Dice, artículo 660, son bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación. Por ejemplo, un carro, un comedor, una televisión, una pantalla, una casa, son objeto de apropiación, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuáles no son las cosas que no pueden ser objeto de apropiación, y creo que sigue en el artículo siguiente. El artículo 661 del Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas contempla y consagra a la letra lo siguiente. Dice, puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Eso es lo que estaba haciendo alusión y allegando en el numeral que antecede a este que estamos manejando. Puede ser objeto de apropiación, en dado caso serían bienes, todas las cosas que no estén excluidas del comercio. ¿Cuáles cosas no están excluidas del comercio? A través de alguna ley de la cuestión de costumbre. Por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo, el Cerro de la Silla, ahí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está excluida del comercio. Los mares están excluidos del comercio, no se pueden vender entre particulares, incluso ni entre los estados, llamando así estados-naciones. ¿Por qué? Porque son propiedad de la nación y hay leyes que regulan esa situación de los bienes que son propiedad de la nación, que están excluidas del comercio. Entonces, esos no son bienes, porque si volvemos a lo mismo, en la primera situación dice que todas las cosas que se puedan ser objeto de apropiación, estas pueden ser objeto de apropiación las cosas que no estén excluidas del comercio. Están excluidas del comercio, por ejemplo, los mares y los cerros y montañas, porque no están dentro del comercio, están excluidas. Eso no pueden ser bienes, ¿verdad? Bueno, vámonos al artículo 662 del mismo ordenamiento legal que estamos manejando, que es el Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas. Dice, las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Es lo que les comentaba, raza, en el artículo que precede a este 662. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza. El Cerro de la Silla, por su propia especial naturaleza, está fuera del comercio, porque es propiedad de la nación, así como los mares, las playas, etcétera, etcétera, o por disposición de la ley, que hay una ley reguladora a esta situación. ¿Me explico? Vamos al artículo 363. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Aquí redunda el legislador en el artículo 662, fortalece el mismo dispositivo legal con el artículo 663 del mismo ordenamiento legal que es el Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas, ya previamente explicado entre ustedes, raza. Bueno, vámonos al título segundo, la clasificación de los bienes, porque los bienes se clasifican. Ya vimos qué son los bienes, todas aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación, y hay cosas que no pueden ser bienes porque no pueden ser objeto de apropiación por su naturaleza o por disposición legal, ¿verdad? Ya lo vimos así, concretamente, para que lo entiendan, raza. Bueno, vamos a la clasificación de los bienes. Capítulo 1 de los bienes inmuebles. El artículo 664 del Código Civil, aquí para esta entidad federativa que es el Estado de Tamaulipas, y es el vigente, esta legislación aplicable, dice, señala que son bienes inmuebles que los va a enumerar el suelo y las construcciones adheridas a él. El suelo, ¿qué entendemos por suelo? El piso. Pues nomás el piso, porque ya más para abajo es propiedad de la nación, y para arriba ya también es derecho de cuestión aéreo. Hagan de cuenta, raza. Vamos a ir más adelante ahorita a la cuestión de bienes de dominio público, bienes de dominio de particulares. Si nosotros compramos una casa, nada más somos dueños del puro suelito, de la capita, de la pura capita, aquí en México así es. Ya para abajo es propiedad de la nación, y para arriba la construcción adherida al suelo, ahorita vamos a ver otra fracción, también se contempla como bien inmueble, pero ya lo que es el ambiente, el espacio aéreo, no es de los particulares, es propiedad de la nación. Ya lo regulan otras leyes. Pero bueno, vamos a ver. El suelo de las construcciones adheridas a él, primera fracción, ya lo vimos. La segunda fracción, las plantas y árboles mientras estuvieran unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles, plantas, mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Somos dueños del bien inmueble, de un bien inmueble, el piso nada más, ¿verdad? Y dice la fracción segunda de este ordenamiento legal del comento, que ya lo dispusimos, aquellas plantas, siempre y cuando están adheridas al suelo, porque el suelo es bien inmueble, propiedad del particular. Asimismo, los frutos que prenden de él. Pero si tú cortas un árbol por sentido común y lógica, compadrito, y lo depositas ahí, en el suelo, ese árbol, pues ya no viene siendo parte, atendiendo el dispositivo legal que estamos interpretando aquí, ya no comprende tu bien inmueble lo que es de tu propiedad. ¿Me explico? Vámonos a la fracción tercera del mismo artículo 664 del Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas. Este cuellito ahí, chinga, se me pone una paloma.
Estoy peleando con la paloma y me lo hablaron. Bueno. Nos quedamos que fracción tercera del 664 Código Civil vigente por el Estado de Tamaulipas. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Vamos por ejemplo, soy dueño del suelo, el bien inmueble, ¿verdad? Y yo hago una palapa. Ya ve que para hacer una construcción siempre debe haber cimientos, famosos en el derecho romano como fondos de tierra, para que no se nos caiga, para que no se cuartee. Entonces, esa palapa, mientras esté adherida al suelo del inmueble del cual soy propietario, esa palapa también, yo soy propietario de esa palapa, también es parte del bien inmueble. Me explico, atendiendo a lo que dispone la fracción tercera del artículo 664 del Código Civil vigente para esta entidad federativa del Estado de Tamaulipas. Vámonos a la fracción cuarta del mismo numeral o artículo 664 del Código Civil. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación. ¿Qué es ornamentación? Adorno, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Esto quiere decir que aunque no es simplemente con estar colgados, yo por ejemplo tengo mis reconocimientos, por ejemplo, yo propietario de un bien inmueble, tengo todos mis reconocimientos, nomás de ornato, de adorno, con un clavito adheridos a la pared, ya se consideran partes del bien inmueble, como bienes inmuebles. Las pinturas, estatuas, relieves, dice el legislador, así lo legisló, en edificios, colocados en edificios por el dueño del inmueble, en tal forma que releve el propósito de unirlo. Se presume que posteriormente los va a unir, pues ya a lo mejor ya con una varilla a la pared, al concreto del inmueble, pero simplemente por estar colgados ahí de manera como ornato, de adorno, ya es un bien inmueble, atendiendo lo que dispuso el legislador en su fracción cuarta del artículo 664 del Código Civil. El código sustantivo, sí, vigente para el Estado de Tamaulipas, ¿verdad? Vámonos para la fracción quinta. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. Volvemos a lo mismo. Si tienes palomares, eres un palomar donde unas jaulas donde ahí llegan las palomas, colmenas, las colmenas de abejas, estanques de peces, criaderos análogos, la analogía es algo que se parezca, por ejemplo, de peces o de tortugas o de cangrejos o de langostas, o puede ser conejos, ¿por qué no? Algo análogo. Y dice, con el propósito de mantenernos unidos a la finca y formando parte de ella en modo permanente, que estén permanentes, que no sea provisional, que estén permanentes ahí. Y con el propósito de unirlos a la finca, también son bienes inmuebles, atendiendo la fracción quinta del artículo 664 del Código Civil. Vamos a la fracción sexta. Ya me estoy cansando, raza. Las máquinas, vasos, instrumentos, utensilios destinados por el propietario de la finca directa exclusivamente a la industria de explotación de la misma. Volvemos a lo mismo, tienes un terreno, el cual es propietario, tienes máquinas, instrumentos, utensilios destinados por el propietario de la finca directa exclusivamente a la industria de explotación de la misma, y tienes un negocio de construcción, también se consideran, atendiendo a esta fracción de este numeral o este artículo de este ordenamiento legal como bien inmueble aquí en el estado de Tamaulipas, México. Vamos a la fracción séptima del mismo numeral, del mismo ordenamiento que estamos manejando. Los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde haya de utilizarse las semillas necesarias para el cultivo de la finca. Tenemos una parcela, los cuales somos propietarios, es el suelo, ¿verdad? Somos propietarios de un bien inmueble, porque ya lo vimos en los artículos anteriores, ya se describió cuál era el concepto y acepción de un bien inmueble aquí en el estado de Tamaulipas, México. Entonces, si tú tienes unos costales de semilla, siempre y cuando estén destinados para
a sembrar para posteriormente cosechar en ese terreno, también se consideran bienes inmuebles. No son bienes muebles. Ahorita va a haber voy a exponer especial controversia, porque como regla general, los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su forma ni sustancia. Si tú vas a trasladar un bien inmueble, por ejemplo una casa, de un lugar a otro, primero la tienes que pues, tronar, ¿no? Demoler, altera su forma y sustancia, y los bienes muebles no. Por ejemplo, yo tengo un carrito ahí, yo para trasladarlo de un lugar a otro no tengo que alterar su forma ni sustancia. Así se va como va. Esa es la diferencia entre los bienes inmuebles como regla general y de los bienes muebles. Pero aquí estas fracciones están específicamente, acuérdense que en el derecho, un principio general del derecho es la excepción a la regla. Siempre hay una excepción a la regla y son las que estamos viendo en estas fracciones del artículo 660 y... ya me pasé al 66, estábamos. A ver, aquí mi asistente. ¿Qué pasó, asistente? Ya no me le movieron un asistente. A ver. Y si quiere tocar la campana. Bueno. Entonces estábamos viendo ahí la diferencia entre bienes inmuebles y bienes muebles. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, aquí te manejan ciertas excepciones a la regla. Aquí se me botó un poquito, lo estoy viendo aquí en el Código Civil vigente para el estado de Tamaulipas, pero se me bota un poco aquí, y pero ahí vamos ya, otra vez a encaminarnos donde íbamos para ir interpretando cada fracción de los artículos que nos ocupan sobre los bienes, ¿verdad? Aquí ya llegamos, aquí, miren. Bueno, entonces era el artículo 664 sobre bienes inmuebles. Nos quedamos en la fracción raza, nos quedamos en la fracción octava. Dice, los aparatos electrónicos también se consideran bienes inmuebles. Los aparatos electrónicos, eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario. Por ejemplo, una planta de luz. Estamos ahí en nuestro terreno y ponemos una planta de luz, se considera también bien inmueble. La fracción novena, volvemos a lo mismo, los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases de una finca a una finca o para extraerlos de ella. Pues bueno, esto lo vemos, por ejemplo, en las rancherías, para los ejidatarios allí o los propietarios de una parcela puedan tomar agua para regar ahí la misma. Pues bueno, tienen un acueducto, tienen un arroyo, tienen tomas de agua, dice ahí para conducir líquidos o gases a una finca, o también puede ser una distribución de gas, o para extraerlos de esta. Entonces también se consideran bienes inmuebles, ¿verdad? Son bastantes, el legislador se aventó aquí en Tamaulipas. La décima, los animales fíjense, los animales también se consideran bienes inmuebles. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos, destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, las bestias, tractores y demás implementos mecanizados usados para la explotación de tales predios mientras estén destinados a ese objeto. Por ejemplo, los sementales, ya sean marranos o reses, siempre y cuando para que sean destinados para criar en el ramo de la ganadería, que son las bestias, pues son los toros, los marranos sementales, los borregos sementales, además tractores y más implementos mecanizados usados para la explotación de tales predios, para explotarlos, ya sea en manera de cuestión de agricultura o ganadería o en la pesca, también siempre y cuando sean destinados para ese objeto. Si no son destinados para ese objeto, no son bienes inmuebles, serían bienes muebles. Los inmovientes se consideran bienes muebles, salvo esta excepción a la regla que menciona y consagra la fracción décima del artículo que estamos ahí interpretando, del 664. Viene la fracción onceava, los diques, construcciones que aun cuando sean flotantes están destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago, costa. Por eso vienen siendo como los muelles.
vienen siendo como los muelles, ya sean flotantes, obstinados y objetos de condiciones para permanecer en un punto fijo en un río, lago o costa. Los muelles también vienen siendo un bien inmueble, que están fijos a una costa, ¿verdad? Y ya viene la doceava de este artículo, los derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Cuáles son los derechos reales, raza? A ver, ustedes, estudiantes del derecho, ¿cuáles son los derechos reales sobre bienes inmuebles? ¿Se acuerdan de los derechos reales? Bueno, ahí les van, si no se acuerdan. Los derechos reales, acuérdense que son la propiedad, la posesión, el usufructo, etcétera, etcétera. Ahí se los dejo de tarea. Sobre bienes inmuebles, todos esos derechos reales también se consideran bienes inmuebles. Los derechos, fíjense, no se pueden palpar físicamente, pero sí se pueden palpar legalmente y traen consecuencias jurídicas. Bueno, vamos al capítulo 2, raza, de los bienes muebles. Ahora sí, en el artículo 666, ahí pues pinche madre el número de la bestia, cabrón. Bueno, los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Así lo contempla, es el concepto que dispone aquí el legislador en este artículo 666 del Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas. Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Vamos ahorita a desglosarlo. Bueno, el artículo 667 son bienes muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, lo que yo les comentaba hace unos momentos, que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Por ejemplo, los semovientes. Un semoviente, pues ya saben que son aquellos animales, por ejemplo, las vacas, los borregos, los caballos. Se pueden trasladar de un lugar a otro, ya se puedan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior, ya que ellos vayan caminando, trotando, galopando, o en su caso que uno los trepe a una traila, a los caballos, marranos, y por una fuerza exterior que es una fuerza motriz, los va a trasladar de un lugar a otro, siempre y cuando no entren esos semovientes en ninguna de las otras fracciones donde entraban ahí como excepción en la regla de los bienes muebles que se consideran bienes inmuebles, ¿me explico? ¿Ok? Bueno, el artículo 668 son bienes muebles por determinación de la ley. Primero vamos por su naturaleza. La naturaleza, pues los animales son obra de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de una acción personal. Por ejemplo, en este caso, aquellos muebles a través de una acción personal, por determinación de la ley, las obligaciones, los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles. Por ejemplo, una sucesión testamentaria, en un testamento, el dicujus hace testamento, ¿verdad? Y a veces se menciona bienes muebles, inmuebles y muebles. Bueno, se mueven inmuebles por determinación de la ley y por derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles, cantidades exigibles por virtud de acción personal, la acción personal de una persona, la voluntad. En este caso es un ejemplo muy afinado, muy acertado, el del testamento, donde se hereda a otra persona un bien mueble por disposición o determinación de la ley mediante una acción y en virtud de manera personal. ¿Me explico? Ya ahí por su naturaleza y por determinación de la ley. Ya está explicado. Bueno, vámonos al artículo 669. Por igual razón se reputan muebles los derechos de autor, así como las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando éstas pertenezcan a algunos bienes inmuebles. Por ejemplo, en una casa hay dos o más personas que la compran, son copropietarios. Bueno, los derechos que tiene cada persona son bienes muebles, no inmuebles. Estamos hablando del derecho sobre el inmueble que es la casa, no hay que confundirse. Porque dice, aún aunque deriven estas o pertenezcan a bienes muebles, el derecho es el bien mueble, el derecho que tiene sobre el bien inmueble. ¿Me explico? No sé si me expliqué más o menos, pero bueno, ahí quedó. Vámonos, el artículo 670. Los materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que y hubieran acopiado para repararlo, para construir otros nuevos muebles, mientras no se hayan empleado en la fabricación. Ahí les va.
Una casa es un bien inmueble, pero ya demolida, todos los pedazos de concreto, el cascajo, ya no son un bien inmueble, ya son un bien mueble. ¿Por qué? Porque ya no está conformado de manera universal, total. Anteriormente era un bien inmueble, pero ya demolido se convirtieron en bienes muebles. ¿Verdad? Es lo que dice aquí el legislador en el artículo 670 del Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas. Vamos al artículo 671 del mismo ordenamiento legal en comento, o del mismo código o de leyes que estamos planteando aquí y analizando. En general son bienes inmuebles todos los demás no considerados por las leyes como inmuebles. O sea, si hay un bien que dice no se considera bien inmueble, es bien mueble. Aquí a través de la analogía, sentido común, la lógica. ¿Ok? Así no se rompió la cabeza el legislador. No sé más o menos en qué fecha entró en vigor este código y en realidad específicamente esta norma, el artículo 671. En general son bienes inmuebles, todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Pues es como el principio general del derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no es bien inmueble, pues es mueble. No se la quieren raza. Debe haber jurisprudencia al respecto. Bueno, ya vamos a acabar porque aquí ya no son una barbaridad. Ya vimos bienes inmuebles, bienes inmuebles. Vamos a ver más el artículo 677. Los bienes mostrencos. Se escucha así como de monstruo, ¿no? Monstruos, mostrencos. No, los bienes mostrencos, acuérdense, ya vimos bienes muebles, bienes inmuebles. Bueno, los bienes mostrencos son los bienes muebles abandonados y los perdidos cuyos dueños ignoren. Ya saben cuáles son bienes muebles y los inmuebles. Bienes muebles, entonces me imagino yo, por ejemplo, una vaca, o un carro, o una sala, abandonados y perdidos cuyos dueños ignoren. Que se encuentra abandonada, yo me encontré, está abandonado ahí, y está perdido, y no sé quién es el dueño. Es un bien mostrenco, mire que estoy en el video. Eso lo dice el artículo 678. Y el artículo 679 dice, son bienes vacantes los bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Ya volvemos a lo mismo, los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su forma de sustancia. Los bienes inmuebles son todo lo contrario, a contrario sensu. Entonces, ¿qué te imaginas ya por bien inmueble? Una casa, ¿no? Bueno, igual, que no tiene dueño cierto y conocido, una casa abandonada. Es la diferencia. Entonces uno se llaman mostrencos cuando son bienes muebles abandonados y cuyo dueño se ignora. Muebles, mostrencos. Y bienes vacantes, los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Entonces, pues ahí terminamos, raza. Ya vimos qué son los bienes muebles, los bienes inmuebles. En los bienes muebles, cuáles son los inmuebles, los muebles, la excepción a la regla. Ya vimos todas las fracciones que enumeran cuáles son específicamente los bienes inmuebles. Se trata de bienes inmuebles, pero cuando entras dentro de que se consideran por la legislación como bienes inmuebles. Y vimos también los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Para que tengan conocimiento ahí, están todos ahí del artículo 660 al artículo 679 del Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas. Ahí lo más para que tengan ahí un esmero conocimiento de cómo está aquí en Tamaulipas, México, el concepto de bienes, qué tipo de bienes hay, bienes muebles, bienes inmuebles, la excepción para bienes inmuebles, los bienes mostrencos, los bienes vacantes, para cuando hablen de bienes. Recuerden como concepto así original, qué son bienes, toda cosa objeto de poder apropiarse. Ya es un bien. Ok, los dejo, raza, porque se me resecó el garnate. Entonces ya me conocen, licenciado Hugo Rola, abogado litigante de aquí de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, mis teléfonos, los repito, para toda la raza y la ciudadanía, de oficina 867-333-0507, celular 867-307-5064, para servirles a la orden. ¡Vámonos!